Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que es pan de cada día en la consulta y una verdadera joya para exámenes como el ENARM, la urticaria y el angiodema. Hola, ¿qué tal? Y sí, fíjate que son de esos padecimientos que todo mundo cree conocer, las típicas ronchas, pero que tienen sus trucos. Totalmente. Tenemos un montón de material, desde guías clínicas hasta resúmenes. Y la misión es clara. Queremos desglosar los conceptos esenciales que al terminar este análisis se tenga la confianza para diagnosticar y tratar con seguridad. Claro, porque saber diferenciarlos bien, entender cuándo preocuparse y cuándo no, eso es lo que de verdad marca la diferencia, sobre todo a la hora del examen. Exacto. Y para no quedarnos en la teoría, empecemos como siempre con un caso. Imaginemos que entra a la consulta un paciente con unas lesiones en la piel, rojas, elevadas, y que se está volviendo loco por la comezón. Dice que aparecieron de la nada. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, lo primero antes de pensar en causas o tratamientos es definir con exactitud qué estamos viendo. Esa lesión que describes tiene un nombre. La roncha o abón. ¿La roncha? Ok. Y es básicamente una pequeña acumulación de líquido. Un edema, pero muy superficial, en la dermis. Por eso es rosada, pica muchísimo, pero tiene una característica que es la clave de todo. A ver, ¿cuál es esa característica? Su evanescencia. Es una palabra un poco, digamos, elegante, pero significa que es fugaz, que no se queda. Y aquí viene la primera regla de oro, un punto que es oro molido para el ENARM. Ok, atención todos. Una roncha de urticaria de verdad, una clásica, aparece y desaparece en el mismo sitio en menos de 24 horas. Y cuando se va, no deja absolutamente nada. Ni mancha, ni cicatriz, ni costra, nada de nada. A ver un momento. Eso es más importante de lo que parece. O sea, si una roncha le salió en el antebrazo a las 8 de la mañana, Ajá. para las 8 de la mañana del día siguiente, esa roncha ya no debe estar ahí. Quizá tenga otras nuevas en la espalda o en la pierna, pero la original se esfumó. Exactamente. Es como un fantasma. Aparece y se va. Y esa regla de las 24 horas es el primer gran filtro diagnóstico que tenemos. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque si esa es la regla, ¿qué pasa cuando se rompe? ¿Qué debemos pensar si el paciente llega y dice, doctora, esta misma roncha que tengo aquí en el brazo lleva 3 días sin moverse? Esa frase lo cambia todo. En el momento en que una lesión individual, una sola roncha, persiste más de 24 horas o 48 horas en la misma localización, nuestro principal sospechoso ya no es una urticaria común. Ahí se prenden las alarmas. Totalmente. Tenemos que pensar en algo llamado urticaria vasculitis. Vasculitis. Uf, ya la palabra suena mucho más seria. ¿Estamos hablando de una inflamación de los vasos sanguíneos? No de una simple reacción en la piel. Precisamente. O sea, el reloj es lo que nos dice si estamos ante algo probablemente benigno o algo que necesita una investigación mucho más profunda. Dejamos de ver solo la piel y empezamos a pensar en un proceso sistémico. ¿Y cuál es el paso a seguir? Me imagino que no nos podemos quedar con la sospecha. No, para nada. Y esta es una pregunta de examen muy rentable. Ante esa sospecha, el siguiente paso es una biopsia cutánea. No te puedes quedar con la duda. Ok, una biopsia. ¿Y qué se busca exactamente bajo el microscopio? ¿Hay alguna huella digital que te grite «esto es vasculitis»? Sí, y es un hallazgo muy específico. Se busca un infiltrado de neutrófilos alrededor de los vasos sanguíneos pequeños, pero con un dato clave, leucocitoclasia. ¿Leucocitoclasia? ¿Qué es eso? Significa que los neutrófilos están rotos, fragmentados. Se ve como un polvo nuclear alrededor del vaso. Ver eso es la confirmación. Y ojo, estos pacientes con vasculitis urticariforme a menudo no solo tienen las lesiones en piel. ¿Tienen otros síntomas? Sí. También pueden quejarse de dolor en las articulaciones, lo que llamamos artralgias, y si pides análisis de sangre, es común encontrar los niveles de complemento bajos, una hipocomplementemia. Perfectamente claro. La regla de las 24 horas es un filtro diagnóstico brutal. Ahora, volviendo a nuestro paciente, supongamos que sus ronchas sí respetan la regla, van y vienen. El siguiente paso lógico es preguntarse, ¿de dónde vienen? Exacto, el por qué. Y aquí la primera división que hacemos es por tiempo. Si los brotes van y vienen, pero el problema se resuelve en menos de 6 semanas, la llamamos aguda. Ok, menos de 6 semanas, aguda.
Si el paciente lleva más de 6 semanas con esto, ya entra en el terreno de la urticaria crónica. 6 semanas es el corte. ¿Y qué tan seguido encontramos la causa? Porque la gente siempre llega pensando que es alérgica a algo que comió, ¿no? Esa es la expectativa siempre, pero la realidad clínica, y otro dato clave para el examen, es un poco frustrante. En la urticaria crónica, la causa más común es idiopática. O sea que en la mayoría de los casos, después de hacer un montón de estudios, la respuesta honesta al paciente es: no sabemos qué la está causando. Exactamente. Y en las agudas, ojo, aunque buscamos más activamente un detonante, un buen porcentaje, hasta el 60%, también se queda como idiopático. Ahora, en los casos crónicos donde sí logramos pillar una causa, las infecciones, a veces ocultas, son un factor muy importante a descartar. ¿Entendido? Entonces, el cuerpo tiene, digamos, un botón de pánico que dispara las ronchas. ¿Qué es lo que aprieta ese botón? Es siempre el mecanismo de la alergia que todos conocemos. No siempre. Y esa es una gran distinción. Hay 2 caminos principales. El primero es el inmunológico, el que todos asocian a la alergia. El clásico. El más famoso es el mediado por el anticuerpo IgE. Este es el culpable en la alergia clásica a las fresas, al marisco o a parásitos como el anisakis. Dentro de esta vía también hay otros mecanismos, como la activación del complemento, que se ve en la enfermedad del suero, por ejemplo. Ok, esa es la vía alérgica. ¿Cuál es la otra? La otra es la vía no inmunológica. Aquí no hay anticuerpos ni una reacción alérgica formal. Ciertas sustancias tienen la capacidad de ir directamente a la célula clave de todo este drama, el mastocito, y decirle que libere su contenido. Directamente. Sí, de granulación directa. Le dicen: libera histamina ahora. Sin intermediarios. Se saltan toda la burocracia inmunológica. Como si tuvieran una llave maestra para abrir la célula. Justo así. Y el ejemplo más preguntado y más frecuente en la práctica de esta vía es la urticaria por AINES, los antiinflamatorios como el ibuprofeno. No es una alergia verdadera, es una degranulación directa. Eso lo explica todo. Ahora, hay un tipo de urticario muy particular que se menciona en las fuentes. Esa que aparece después de hacer ejercicio o con un baño muy caliente. ¿Qué onda con esa? Esa es la urticaria colinérgica. Es súper característica. Las ronchas son muy pequeñitas, de 1 o 2 milímetros, casi como puntitos, y aparecen sobre todo en el tronco. Ajá. Es típica de gente joven, y el gatillo es cualquier cosa que eleve la temperatura corporal. El ejercicio, la fiebre, un baño caliente, incluso un estrés emocional muy fuerte. El cuerpo libera acetilcolina y eso activa a los mastocitos. Muy bien. Ahora compliquemos un poco el cuadro de nuestro paciente. Las fuentes dicen que junto con las ronchas, a veces aparece algo llamado angioedema. Es simplemente una roncha, pero a lo grande y más profundo. Es una forma excelente de verlo. Es exactamente el mismo proceso. Líquido que se escapa de los vasos. Pero en lugar de ocurrir en la dermis superficial, como la roncha, el angioedema pasa en la dermis profunda y en el tejido subcutáneo. Claro, por eso se ve más como hinchazón. Exacto. Por eso no se ve como una roncha bien definida, sino como una hinchazón difusa, sin bordes claros. Típicamente afecta zonas con tejido más laxo, como los párpados, los labios, las manos. Y sí, pueden aparecer juntos. Un paciente puede tener ronchas y los labios hinchados. Pero aquí las fuentes hacen una distinción que parece crucial. Hablan de una forma de angioedema que es una entidad completamente aparte, el angioedema hereditario. Y aquí es donde parece que está una de las preguntas más importantes del ENAR. Absolutamente. Si hay algo que se tienen que llevar de esta charla, es esto. El angioedema hereditario, o de Quinque, se presenta con episodios de hinchazón, de angioedema, pero, y este es el dato que vale oro, A ver. sin ronchas. No hay comezón, no hay urticaria. Es una hinchazón desnuda. Ver a un paciente con angioedema recurrente sin una sola roncha debe hacerte pensar inmediatamente en esta enfermedad. Wow, o sea, la ausencia de la roncha es en realidad la bandera roja para pensar en algo genético y potencialmente más peligroso. Exacto. Es contraintuitivo, pero vital. La causa aquí no tiene nada que ver con la histamina. Es un problema genético, autosómico dominante, donde hay un déficit de una proteína llamada inhibidor de la C1 esterasa, del complemento.
Ok, ¿y esa proteína qué hace? Es como un policía de tránsito para varias cascadas inflamatorias. Sin ella, se produce un mediador llamado bradicinina de forma descontrolada, y es la bradicinina la que causa esa fuga masiva del líquido y el edema. ¿Y esta hinchazón puede ser peligrosa más allá de lo estético? Muchísimo. Puede ser mortal. Si el edema afecta la mucosa del tracto gastrointestinal, puede causar un dolor abdominal terrible que simula una apendicitis. No manches. Sí, y puede llevar a cirugías innecesarias. Pero el verdadero pánico es cuando afecta la vía respiratoria. Un edema de laringe puede cerrar por completo el paso del aire en minutos. Recuerdo un caso en la residencia de un paciente joven que llegó con dolor abdominal y en cuestión de horas empezó con dificultad para respirar. Era su primer episodio. Son casos que no se te olvidan. ¡Qué impactante! Y si la causa es la bradicinina, supongo que el tratamiento es completamente diferente, ¿no? Darle un antihistamínico a este paciente sería inútil. Totalmente inútil. No responde ni a antihistamínicos, ni a corticoides, ni a adrenalina. Aquí la lógica es reponer lo que falta. En una crisis aguda, el tratamiento es darle al paciente plasma fresco congelado o, si se tiene, un concentrado purificado del inhibidor de C1. Y para evitar que esto pase, ¿hay alguna forma de prevenirlo a largo plazo? Sí, para la profilaxis se usa un fármaco llamado danazol, que es un andrógeno atenuado. Lo que hace es estimular al hígado para que produzca más de esta proteína inhibidora. Queda clarísima esa entidad aparte. Ahora regresemos a nuestro paciente original, el de la urticaria común. Ya sabemos qué es, las posibles causas, ¿cómo lo tratamos? El manejo es escalonado y se centra en los síntomas. La piedra angular, el primer paso y el más importante, son los antihistamínicos orales anti-H1. Ese es el tratamiento fundamental. Ok, empezamos con eso. Y si no es suficiente, el paciente vuelve y dice que sigue igual. Si no hay respuesta, la estrategia es ir subiendo la dosis del antihistamínico, incluso hasta 4 veces la dosis habitual, siempre que sea uno de segunda generación. Si eso falla, se puede probar cambiar a otra familia de antihistamínicos o combinarlos. ¿Y después de eso? El siguiente escalón sería añadir un antihistamínico anti-H2. Y ya para casos muy severos o que no responden a nada, usamos ciclos cortos de corticoides sistémicos. Y para el peor escenario posible, una anafilaxia. Ahí no hay duda ni tiempo que perder. El tratamiento de elección es la adrenalina intramuscular inmediatamente. Ya para casos de urticaria crónica muy rebeldes, se puede llegar a usar inmunosupresores como la ciclosporina o biológicos. Las guías mencionan algunas perlas o asociaciones específicas entre ciertos tipos de urticaria y un antihistamínico que funciona mejor. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos? Claro, son buenos datos. Por ejemplo, para el dermografismo, que es esa gente que le rascas la piel y se le queda la marca, y también para la urticaria colinérgica, la hidroxicina suele ir muy bien. Ok, hidroxicina para esas dos. Para la urticaria por frío, que es más rara, el de elección es la ciproheptadina. Y un último punto. La urticaria retardada por presión, esa suele ser muy resistente a los antihistamínicos y frecuentemente necesita corticoides. Hay un pequeño recuadro en el material que dice «cuidado» y habla de la urticaria pigmentosa, aclarando que no es una urticaria real. ¿Cuál es la trampa aquí? Esa es una pregunta clásica de examen diseñada para pillar al que no ha estudiado bien. La urticaria pigmentosa, a pesar del nombre, no es un tipo de urticaria. Es una forma de mastocitosis. Mastocitosis, o sea, otra enfermedad. Totalmente. Es una enfermedad donde hay una acumulación anormal de mastocitos en la piel. Clínicamente puede confundir, porque si frotas una de esas lesiones se forma una roncha, lo que se llama signo de Darrier. Pero la enfermedad de base es otra. Es el diagnóstico diferencial que hay que tener siempre en mente. 24 horas es urticaria. Si se queda más tiempo, hay que sospechar vasculitis y biopsiar. La causa. Recordar que la urticaria crónica, la que dura más de 6 semanas, la mayoría de las veces, será idiopática. No hay que frustrarse. El gran diferenciador. Angioedema hereditario cursa con hinchazón, con edema, pero sin ronchas. La causa es el déficit del inhibidor de C1 y no responde al tratamiento habitual. Y cuarto, el tratamiento de la urticaria común.
La base son los antihistamínicos anti-H1, de forma escalonada, subiendo dosis antes de pasar al siguiente fármaco. Creo que con eso cubrimos lo esencial. Y, como siempre, nos gusta terminar con una idea para seguir pensando. Claro. Hemos hablado mucho del déficit del inhibidor de C1 como una causa hereditaria, pero una pregunta para reflexionar es, ¿puede un paciente desarrollar un angioedema por este mismo mecanismo de bradicinina, pero de forma adquirida? ¿Adquirida? O sea, sin nacer con ello. Exacto. Y la respuesta es sí. Las fuentes nos dan pistas. Puede asociarse a enfermedades como el lupus, a ciertos cánceres, sobre todo linfomas, o incluso por fármacos, como los SIECA. Esto nos recuerda que un síntoma en la piel puede ser la primera pista de una enfermedad sistémica compleja que hay que saber buscar. No todo es genético desde el nacimiento.